Hola alumnas y alumnos, este es el análisis del sexto texto del programa de la materia Bilingüismo y Multilingüismo. Es el sexto texto del programa, pero el cuarto de la serie de videoclases por motivos de la cuarentena de COVID-19. Este material es producto de una serie de conferencias que se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de Salta, en Argentina. La autora Igne Citra es autora en temas de interculturalidad en Sudamérica. En el tiempo en el que se realizó la conferencia, tenía el cargo de asesora nacional del programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos. El enfoque de la argumentación se hace desde la sociología del lenguaje. Citra se adhiere a una propuesta llamada ecología del lenguaje, la que propone que la promoción del desarrollo de las lenguas indígenas se debe de dar en todos los ámbitos de la vida de los hablantes, como sería la casa, la calle, la plaza pública, el mercado, y no solo desde la escuela. Por esto mismo, hace un cuestionamiento a los postulados de la psicolingüística que hemos revisado hasta el momento. Por ejemplo, considerar que poner el foco en la creación de habilidades lingüísticas escolares como medio de impulsar la revitalización de las lenguas indígenas es poco fructífero. También cuestiona la efectividad de la elaboración de gramáticas, vocabularios y cualquier material que esté destinado para usarse en el marco de la instrucción escolarizada. Es importante que ustedes entiendan la lógica de esta propuesta, pues este enfoque tiene mucha aceptación en nuestro ámbito de estudio y hay un número considerable de profesores que se adhieren a esta posición. La comprensión de estos fenómenos, de igual manera, es pertinente para que ustedes fijen una posición, ya que desde el punto de vista que conceptualicen cómo se producen los cambios en vías a una educación intercultural bilingüe, es como tratarán de abordarlos. Entonces, aquí estaríamos en un escenario donde se presentaría un choque de posturas, las cuales, desde mi punto de vista, deben de ser complementarios más que excluyentes. Esta es la ficha bibliográfica. El texto es del 2005. Lleva como nombre El bilingüismo en la teoría, la idealización y la práctica, donde lo encontramos una reflexión sociolingüística sobre el contacto de lenguas. Esto fue llevado a cabo en el quinto encuentro de lenguas aborígenes y extranjeras en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. El propósito del estudio es mostrar que el uso de las lenguas debe marcar el paso para teorizar sobre el bilingüismo y también para desarrollar políticas educativas. Es decir, se debe estudiar a las lenguas a partir del uso que hacen los hablantes en los diferentes ámbitos y no a partir de las políticas educativas. Los instrumentos utilizados fueron observación y entrevista. El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue en Cochabamba, Bolivia, en 2 comunidades. 2. El bilingüismo en la teoría. Este apartado lo designa Igne para hacer mención de las diferentes definiciones sobre bilingüismo. La mayoría de ellas ya las revisamos en los textos anteriores, por lo que solo haré un breve recuento de ellas, tratando de poner énfasis más que en la lógica de la argumentación que ofrece la autora, en tratar de diferenciar cada una de las posturas con el fin de que ustedes puedan entender las características propias de cada clasificación. Por un lado, están las posturas que se enmarcan dentro del bilingüismo individual, es decir, las que se abocan a estudiar el impulso a las habilidades cognitivas relacionadas con el aprendizaje de alumnos particulares. Hay 3 concepciones desde el punto de vista individual del fenómeno del bilingüismo. La primera de ellas
planteada por Bloomfield y Haugen, es la más estricta. Identifica el bilingüismo como el dominio desde la primera infancia de dos lenguas. Solo cuando la niña o el niño tienen que aprender simultáneamente dos lenguas diferentes desde la primera infancia, se le considera bilingüe. En caso de que tenga una lengua materna y esté en el camino de aprender una segunda lengua, el proceso no se le llamará bilingüismo, sino asimilación de una segunda lengua. Cuando sucede este segundo escenario, se considera que el niño nunca podrá alcanzar la fluidez en el manejo de las dos lenguas. Ahora he quitado mi imagen de la pantalla porque tenemos mucho texto. Enseguida vamos a ver la segunda postura. Una segunda concepción de bilingüismo individual es una postura intermedia y es defendida por Wenreich. Desde aquí se considera que todos los hablantes pueden aprender un idioma de manera fluida, sin importar en qué momento lo hagan. Según Wenreich, se puede dar el caso de diferente grado de bilingüismo. Un bilingüismo coordinado, donde la persona conoce dos significados para las mismas palabras. Bilingüismo compuesto, donde la persona solo tiene un significado para una palabra. Y bilingüismo subordinado, cuando se tiene una lengua materna y los significados para la segunda lengua se adquieren mediante la traducción. La tercera posición de bilingüismo individual la plantea McNamara, y a diferencia de la primera posición donde solo se considera bilingüe a las personas que aprenden dos lenguas desde la primera infancia, aquí se considera que una persona puede ser calificada de bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua, tiene una competencia mínima en otra lengua, ya fuera en la comprensión auditiva, de lectura o en su producción oral o escrita. La autora del texto que analizamos también hace referencia a los conceptos de algunos autores que ya tuvimos la oportunidad de revisar en esta serie de videos. Me refiero al bilingüismo social estable y transitorio, al texto bilingüismo social estable y transitorio, donde se citaba a Fishman y a Ferguson en su concepción de diglosia, de los cuales ya no haremos mayor referencia, pero sí de la noción de diglosia que con el tiempo sufrió una reconceptualización. Igne Chirà refiere que la sociolingüística catalana resignificó el concepto, pues tanto para Fishman como para Ferguson, diglosia representa la relación entre dos lenguas que comparten funciones, baja para una lengua y alta para la otra, y que no tienen conflicto en el uso, más bien hay un acuerdo que es estable y que se produce por mucho tiempo. La sociolingüística hecha por los catalanes rechaza esta relación como ausente de conflicto. Desde entonces se emplea el término de diglosia en Latinoamérica como potencialmente nociva, que puede conducir a minar la vitalidad de las lenguas minoritarias, y no con el antigua concepción que era el bilingüismo como una cuestión estable, donde los hablantes estaban de acuerdo en utilizar las lenguas para diferentes funciones. Esta relación asimétrica se ha tratado de superar en las lenguas indígenas del continente por medio del sistema escolar y la educación intercultural bilingüe. Igne Chirà nos dice que hay otro tipo de bilingüismo, el bilingüismo incipiente, propuesto por Richard Diebold. Este tipo de bilingüismo se refiere a las etapas tempranas del bilingüismo, en donde una de las lenguas no está suficientemente desarrollada y desde la cual solo se pueden decir unas cuantas frases.
A continuación vamos a revisar las definiciones características que provienen desde el bilingüismo social, y me refiero al bilingüismo sustractivo y bilingüismo aditivo. El bilingüismo sustractivo implica que hay pérdida de identidad, de lengua y cultura, mientras que el bilingüismo aditivo es lo contrario, donde se conservan la identidad y además se agrega el conocimiento de otra lengua y de otra cultura. En esta parte del texto se presentan los resultados y las conclusiones de la investigación. Como recordaremos, el objetivo de este estudio es, por una parte, señalar cuáles son los enfoques sobre los que se deben de realizar las investigaciones en bilingüismo con lenguas indígenas. Como vimos, la autora hace un cuestionamiento a los enfoques del bilingüismo individual, los cuales están muy relacionados con la psicolingüística y la pedagogía escolar. El nuevo enfoque que la autora propone está en relación con la ecología de las lenguas, la cual tiene su ámbito de estudio más allá de la escuela. Propone analizar el uso de todos los ámbitos donde los bilingües tienen contacto, como son la casa, la calle, las reuniones comunales, el mercado y espacios públicos como los de salud, entre otros. Otro de los objetivos de esta investigación es indicar también cuáles son los ámbitos sobre los que deberían de incidir las políticas educativas. Este objetivo se pretende cumplir a partir de analizar la relación que tienen los hablantes con la lengua originaria y con el español, a partir de su comportamiento de uso. Como habíamos señalado, también el estudio se llevó a cabo en dos comunidades del departamento de Cochabamba, Bolivia, Cocapata y Pojo, donde la lengua originaria es el quechua. Cocapata es una comunidad campesina. Se caracteriza por tener escasa vinculación carretera. Pojo, por su parte, tiene mayor acceso carretero, pero la autora señala que es una comunidad venida menos. En las dos comunidades se percibe un proceso de cambio, mientras que en Cocapata se busca un cambio grupal, es decir, un cambio colectivo. En Pojo existe un anhelo de movilidad social. De esta última comunidad se podría inferir que está más en proceso de urbanización y de búsqueda de las comodidades que implica la modernidad. La autora del texto, Igne Shira, caracteriza a los hablantes de ambas comunidades en 6 niveles de uso, de quechua y español. En el nivel 1 están las personas que utilizan en todas las circunstancias y ámbitos, casi en su totalidad, el quechua, mientras que en el último nivel de uso, el 6, se caracteriza por un uso limitado del quechua y extenso del español, ya sea porque no se conoce la lengua originaria o porque no se quiere usar. La situación verbal se refiere a los lugares donde se utilizan las dos lenguas. Estas situaciones son 7 y también están graduadas. Van del uso en entornos privados hasta el uso en relaciones sociales amplias. En la situación A, se espera que el hablante utilice el quechua para situaciones extremadamente íntimas, como sería el caso de los diálogos mentales internos o el uso en casa. En la última situación de la escala, la situación G, se lleva a cabo en espacios de uso masivo como el comercio. Se esperaría que esta situación esté caracterizada por un uso amplio del español. El patrón de uso de las lenguas.
El desempeño de los hablantes en las situaciones verbales presenta distintos patrones de uso de lenguas en los dos lugares de estudio. A continuación les presento los datos más relevantes del patrón de uso en las dos comunidades. En Cocapata, casi la totalidad de las personas observadas, 16 de las 17, utilizan exclusivamente el quechua para funciones íntimas y del entorno social cercano, monólogos internos, funciones del hogar, de los amigos y de las asambleas comunales. Es decir, casi la totalidad utiliza el quechua para 4 de las 7 funciones. Existen 2 funciones donde se hace notable el uso del español, tanto en el comercio como en la relación con los representantes del Estado, es decir, maestros, doctores, etc. En esas 2 funciones se intercala el uso del quechua y del español. Como era de esperarse, en las situaciones extragrupales, ya sea el mercado o representantes del Estado, se favorece el uso del español, debido a que en estos escenarios están más en contacto con los mestizos o las personas que tienen como su L1 el español, aunque este uso no rebase el 50%. En este momento es necesario comentar algunos aspectos. Como acabamos de darnos cuenta, los únicos ámbitos donde el quechua no tiene un uso mayoritario en la comunidad de Cocapata son, por un lado, el mercado y por el otro, el de los servidores de gobierno. La pregunta aquí sería, ¿de qué manera podría impulsarse un uso más marcado del quechua en los mercados y en los espacios de gobierno? Respecto a los usos en el ámbito de gobierno, la respuesta se puede dar de manera inmediata sin que haya dudas. Se podría dar mayor impulso a la lengua originaria si se obliga a los servidores públicos, como médicos, maestros o profesionales que laboran en las oficinas de gobierno, a que utilicen el quechua en su quehacer diario. Pero ¿cómo hacer para impulsar el uso de la lengua indígena en el comercio? ¿Incentivando a las vendedoras a utilizar el quechua en su trabajo? Aquí la respuesta no la tengo clara. Si en Cocapata el quechua tenía un uso masivo en casi todos los ámbitos, en Pojo la lengua originaria tiene un uso menor, tanto en los ámbitos del hogar, el de los servidores públicos y el de las asambleas comunitarias. La lengua muestra un retroceso importante en comparación a Cocapata. Los resultados evidencian que hay un uso importante del español en los espacios privados. En el entorno cercano al hogar, el español tiene un uso importante. 21% de los hablantes analizados utilizan únicamente el castellano para comunicarse en el hogar. Principalmente lo utilizan los padres de familia como forma de transmitir el castellano a sus hijos. De igual manera, el 42% utiliza el español en el hogar alternado con el quechua. Las razones que da la autora del retroceso del quechua en el hogar es porque los padres están ansiosos de que los hijos crezcan con ambos idiomas. Como sabemos, en la relación diglósica, los espacios del hogar están destinados para las lenguas minoritarias, mientras que la lengua hegemónica ocupa los ámbitos más prestigiosos, como la escuela y las oficinas de gobierno, por lo que el hecho de que la lengua mayoritaria desplace a la originaria puede ser una señal de pérdida de la lengua. Por otra parte, en el ámbito de los servidores públicos, el castellano ya ha desplazado al quechua. 78% de las personas del estudio utilizan esta lengua para comunicarse con los servidores públicos, ya sea alternándola con el quechua o utilizándola como lengua única.
Esto indica que el español ha desplazado al quechua en la administración pública. De igual manera, las conversaciones sostenidas a nivel comunitario, según los resultados, se puede decir que hay una alternancia en el uso del quechua y el español, mientras que 36% utiliza exclusivamente el español, 42% utiliza solo el quechua y un 32% alterna el uso entre las dos lenguas. La autora menciona que en Pojo el castellano ha desplazado al quechua como portador de la identidad política colectiva. El único ámbito donde se conserva de manera consciente el uso del quechua es en el de los amigos. 94% de las personas ocuparon la lengua originaria en esta función. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. La autora del texto concluye con la afirmación de que el bilingüismo en los pueblos indígenas del continente es mejor estudiado desde el bilingüismo social, no desde el bilingüismo individual. Es decir, que cuando se lo ubica entre el individuo y la sociedad, no desde las habilidades lingüísticas de los hablantes. Esta afirmación es extremadamente drástica, pues le da poca relevancia al trabajo que se hace desde las escuelas. Por ejemplo, el impulso de habilidades de expresión oral y escrita en la lengua mayoritaria, pero especialmente en la lengua propia. En su lugar propone que el bilingüismo en las comunidades indígenas debe de ser estudiado, pero desde la relación entre las personas y la sociedad, la cual está relacionada con las funciones de la lengua en los diferentes ámbitos de uso y no de la competencia lingüística de los hablantes. Para la autora, no es pertinente que se aborde el impulso de las lenguas indígenas solo desde la escuela, buscando establecer un programa educativo de mantenimiento a través del bilingüismo aditivo. En su lugar, propone que los estudios partan de analizar e intervenir los usos y las funciones de las lenguas antes que imponer en el aula una concepción de lengua que se pueda desarrollar, por así decirlo, en el vacío, que no corresponde a los hablantes y lo que los hablantes esperan de las lenguas. Para lograr este objetivo, es decir, el impulso de las lenguas originarias a partir de considerar sus usos en todos los aspectos de la vida de la comunidad, no solo en la escuela, es necesario que se hagan estudios como este, el cual se realiza desde la ecología de las lenguas. Para esto propone que se hagan etnografías de la comunicación en los distintos ámbitos sociales de las comunidades indígenas, pues señala que hay espacios indígenas que los hablantes aún reservan a sus lenguas y que no han sido explorados. Estos espacios serían los mismos que trabajó en esta investigación: monólogos internos, el uso de la lengua en la casa, con los amigos, asambleas comunales, con los representantes del Estado, ya sea escuela, hospitales, registro civil, etc., y el comercio. De igual manera, hace una crítica a las políticas educativas que se han llevado a cabo a partir de la concepción de diglosia. La autora señala que si bien sirvió para proporcionar acciones estatales relacionadas con el campo escolar, como la creación de programas educativos, gramáticas, vocabularios, no permitió ver la distribución de uso de las lenguas más allá de las categorías funciones altas y funciones bajas que la sociedad hegemónica estableció para sus fines de legitimación y asimilación. Para la autora no es evidente que la escuela sea el lugar más idóneo para valorizar las lenguas indígenas y avanzar en su normalización, dada su larga historia de negación, discriminación y rechazo de las lenguas indígenas. Bueno, pues así termina el texto. Como ven, hay una crítica feroz tanto al trabajo de las políticas educativas
que impulsan los estados y las administraciones educativas, pero también es escéptica respecto a la actividad que se ha llevado a cabo de manera general en los centros escolares. La autora tampoco cree que el trabajo de los lingüistas sea muy fructífero. La creación de vocabularios, gramáticas, etc. Desde mi punto de vista, creo que la autora tiene toda la razón cuando señala que los esfuerzos se han centrado en los entornos escolares y se ha dejado sin analizar ni intervenir los demás ámbitos donde se usa la lengua. Coincido con la creación de investigaciones etnográficas que nos ayuden a identificar puntos de avance y maneras de intervenir. En lo que no coincido es en la fragmentación y descalificación de los esfuerzos. No creo que la etnografía o la ecología de las lenguas sean las únicas herramientas válidas con las que se enfrente esta problemática. Yo soy un convencido que desde la escuela se puede impulsar la revitalización de las lenguas indígenas, claro, sin negar la importancia de asomarse a los otros ámbitos de uso.